Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Vida Total. Quien te habla, Marcos Osurco, y desde lo que es la Alianza Evangélica de Argentina, ASIERA, queremos darte la bienvenida y agradecerte por estar acompañándonos una vez más, y en particular porque tenemos una temática que de alguna manera es un flagelo a nivel global, no solamente para un país o una región, sino a nivel global. Y en este caso tenemos a Graciela. Graciela, ella es psicóloga social, tiene magíster, tiene estudios no solamente en Argentina, sino que también fuera del país. Trabaja no solamente en un lugar, sino en varios lugares. Ahora nos va a ir contando un poco más, especialmente para abordar todo lo que es la trata, la violencia sexual en todos sus ámbitos. Por eso, gracias Graciela por acompañarnos en este tiempo. Un gusto poder estar compartiendo toda esta temática que es dura, pero que vale la pena que la gente pueda entender, ¿no? Y conocer, y bueno, estos temas, lo que nos salva, digo yo, es la prevención. Entonces, cuanto más difundamos en forma preventiva, abrir los ojos, cuidar a nuestra gente, ganamos. Tal cual. Leo en tu currículum, Graciela, que vos sos presidenta de Mujeres por la Nación. Sí. ¿Esto qué es un movimiento político o una ONG? ¿Cómo se organiza? ¿De qué se trata? Mira, Mujeres por la Nación nació en el año 2001, cuando teníamos una crisis que nos atravesaba, bueno, Argentina, ¿no? Y ahí tuve el sentir de parte de Dios de hacer algo en favor de la familia. Se llama Mujeres por la Nación porque fuimos un grupo de mujeres de la iglesia que comenzamos a reunirnos a decir, bueno, ¿qué podemos hacer a favor de nuestra nación? Desde ahí el nombre, Mujeres por la Nación. Aunque trabajamos con hombres, con niños, o sea, pero fue como una iniciativa desde la mujer buscando en ese momento paliar la crisis que estábamos atravesando. El 65% de los hogares eran sostenidos por mujeres en un trabajo informal. Los hombres deprimidos muchas veces perdían trabajo. Entonces salimos a fortalecer la familia. Y al fortalecer la familia nos dimos cuenta de que había también una gran problemática intrafamiliar. Que la violencia, el abuso, todo ocurría también dentro de la familia, ¿no? Por ahí que a veces se tapa mucho. Sí. Entonces se disimula mucho, ¿no es cierto, Graciela? O sea, se tapa, se dice acá no pasa nada, o discrecionalmente se dice no es para tanto. Bueno, me pasó en mi propia iglesia que vos decís, bueno, cuando comenzás a hablar estos temas, me gusta decir que el púlpito habilita. Si yo desde el púlpito hablo temas como esto, la gente que viene tiene como la libertad de acercarse a contarte su historia. Porque son historias vergonzosas. Me gusta decir que nadie se casa para dañar a los que viven dentro de una casa. No formás una familia para después maltratarlos, dañarlos. O sea, hay una historia que te lleva a eso. Entonces, es algo que avergüenza mucho a las familias el poder hablar acerca de lo que sucede puertas adentro, ¿no? Desde la violencia, también desde el abuso sexual infantil, porque ahí es donde ya estamos hablando de un delito, estamos hablando de que muchas veces las familias lo tapan porque saben que es un delito. O sea que hoy, más que nunca, no voy a decir que todos van presos, pero por lo menos hay una parte judicial que responde frente a un delito de abuso sexual infantil. Pero bueno, es vergonzoso, es duro, Claro. Duro para una familia. Sí, es duro, y para los que acompañan también a veces, me imagino, en los tiempos que uno piense y los tiempos que los procesos, la diferencia, ¿no? Lo que uno ya lo podemos decidir, definir, pero a veces hay tiempos que se extienden y lo que dejan en el camino son niños, son mujeres,
son muchachitos que van a acarrear cosas muy tristes por el resto de su vida. Sí. ¿Cómo podemos nosotros identificar, detectar cuando hay algún patrón no correcto? Sí. Bueno, primero es que el comportamiento de un niño, de una niña, cambia. Hay algo que empieza a cambiar en su manera. ¿Qué cambios Por ejemplo, por lo general suceden? Mira, enuresis, ecopresis, o sea, empiezan, lo voy a llevar se hacen pis, se vuelven a hacer sus necesidades muchas veces siendo grandes. Hay chicos que en la edad de la adolescencia se empiezan a flagelar, a autoflagelar, a cortarse, a dañarse. En algunos casos hay una sobresexualización. En otros casos hay un querer esconder su cuerpo, se visten con ropas muy grandes, evitan todo contacto con las personas, empiezan a retraerse. Hay cientos de... Uno ve y dice, no es un chico que juega, no es una niña que se ríe, al contrario. Empieza a haber ¿no? como un retraimiento. Algo cambia en ese niño. Bien. ¿Por qué? Porque realmente algo está siendo quebrado muy, muy interno de él. O sea, hay un quiebre. Esto es lo que hace el abuso sexual. Graciela, y decime ahora, a veces la víctima, estamos hablando de la víctima, ahora vamos a hablar un poquito del victimario. ¿Cómo lo puedo agarrar por frases que pueda llegar a decir, por conductas que empiece a tomar? ¿Cómo podemos empezar a detectar al victimario, al que realmente está haciendo el daño? Bueno, ahí tenemos un gran problema, porque el victimario puede ser cualquiera. Y cuando yo digo puede ser cualquiera, por eso a veces cuesta tanto detectar un victimario. O sea, cuando el niño o el adolescente o el joven que pasó cierto tipo de edad se anima a hablar, ya pasaron años, porque y la gente que está alrededor de ese victimario nunca vio nada. Claro. O sea, nunca vio nada. O sea, son... ¿Por qué? ¿Porque se naturaliza o porque... ¿Por qué? Primero, quiero diferenciar entre un abuso sexual infantil y un violador. O sea, bien, el que abusa, claro, el que abusa en forma de un niño, un abuso sexual infantil, lo que se llama abuso sexual, el ASI, lo hace bajo como toda una seducción a ese niño. Por eso es tan perverso, porque no es de frente. Empieza a acercarse al niño con caricias, con regalos, escuchándolo, prestándole muchísima atención. Empieza a generar una conexión emocional con ese niño, esa niña, para después abusarlo. Por eso a veces aún el abuso sexual infantil no es algo violento. A veces lo va llevando hasta que viene esa violencia sexual. ¿Qué vínculo tiene esto, lo que nos mencionás, este comportamiento, con un pedófilo? Bueno, el pedófilo dice que llega a abusar alrededor de lo largo de su vida, si no es detenido antes, alrededor de 200 a 250 víctimas en toda su vida. El pedófilo ya es un perverso que ya tiene otras características. O sea, un abusador se termina transformando en un pedófilo. Claro, pero es la antesala un poquito, es la antesala. Después hay abusos sexuales infantiles que tiene que ver por falta de conocimiento dentro de la familia. La promiscuidad, el dormir todos en una cama, hermanos mayores con hermanos menores, una falta de registro paterno-materno para ver lo que está pasando entre sus hijos. No siempre una persona que abusó, por ejemplo, cuando hay así un tema de hubo un toqueteo o caricias inapropiadas y todo demás, no siempre se termina en un pedófilo. Claro. Es más, hay un estudio que dice que
el comportamiento de una persona que se ha comportado de esta manera puede ser modificado, puede ser cambiado, reencauzada su sexualidad, su deseo. Hay cosas que se pueden trabajar, porque lo que no tiene el pedófilo es esa estructura interna. Yo le llamo esa estructura interna donde tu estructura interna psicológica te dice, esto no. Claro, esto no. No tiene esas barreras. No tienen esas barreras que morales, morales, sí, éticas. Éticas, que la persona tiene límites. Esto, hablando con un pedófilo de una cárcel, nosotros trabajamos en algún momento. Bueno, nadie. Nos llamó una vez de Victoria, de la cárcel de Victoria, un joven que toda la vida había vivido en la iglesia. O sea, había crecido en la iglesia, era músico y estaba preso por segunda vez por abusador o por violador, más que por abusador. Entonces, en la cárcel había tratado de matarse varias veces. Es ahí cuando toman contacto con nosotros, con nuestra ONG, y nos piden ayuda. Viajamos con el equipo a entrevistarlo. Y él decía algo que es la realidad. Dijo, yo dentro de este espacio, la cárcel, no tiene deseos de. Claro. La cárcel es el límite. O sea, las 4 paredes de la cárcel le puso el límite que él no construyó dentro de su vida. Por eso, qué importancia es que también nosotros como padres, maestros, iglesia, escuela, trabajemos estos límites. Los límites donde un chico va creciendo y sabiendo de que hay ciertas líneas que no se pueden cruzar. El no claro, no que te protege, te cuida y realmente nos hace vivir en libertad plena. En ¿cierto? Libertad plena. Porque si no es un descontrol, un libertinaje. Graciela, en el próximo bloque me gustaría que podamos profundizar esto, pero comentarles también a la gente que vos trabajás con ACIERA, con la Alianza Cristiana Evangélica Argentina, y que hay también un protocolo trabajado. Pueden entrar a ACIERA o ORG, o también pueden ir a otros programas que hemos hecho especialmente para hablar sobre este tema de protocolo y la prevención. Así que hay recursos como los que te estamos dando ahora. Nos vemos en el próximo bloque. Continuamos después de haber tenido este espacio de visibilizar un poquito el trabajo que Graciela Jiménez, que es psicóloga social, magíster, es estudiosa, pero con una vocación de territorio, como lo habrán visto en los videos, de ver cómo en la calle se puede ayudar a la gente. Graciela, contanos un poco ¿qué es este abrazo a Constitución? Demos un contexto, sabemos que hay gente de muchos otros lados, y Constitución, que es la Constitución Nacional Argentina, agarramos el papel y lo abrazamos, no, es otra cosa. Constitución es un barrio de la capital federal de la ciudad autónoma de Buenos Aires, muy cerquita del obelisco, es más, sería como 15 cuadras del obelisco, y es un barrio que se transformó en un lugar de prostitución. Como podríamos decirle... Zona roja de Buenos Aires. Zona roja, pero también zona de venta de drogas, zona donde traen a muchos traen a extranjeras a trabajar de otros países, donde se visibiliza la trata de personas. Y bueno, en ese barrio, la pastora Jane Caldwell ha empezado trabajando, Dios puso en su corazón el poder hacer un abrazo con los vecinos.
O sea, la iglesia de ella está ahí, en ese barrio. Claro. Junto con los vecinos vinieron a buscar ayuda a la iglesia, que esto es maravilloso, ¿no? Claro. Que el vecino venga a decir, ustedes que son la iglesia, hagan algo por este lugar. ¿Y el abrazo, por qué un abrazo? Se ayuda con un abrazo. El abrazo empezó a visibilizar lo que pasaba en el barrio. Se empezó con un grupo pequeño, ahora cada vez ha crecido más. Ahora el 27 de agosto habrá por 6ª vez otro abrazo a Constitución, así que invito a todos los que se quieran sumar, Bien. Que se puedan sumar. Estamos hablando 27 de agosto de 2023. Si vos ves este programa después, ya el 28 de septiembre, pasó. Buscarlo en YouTube seguramente va a estar, sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la idea es poder ir a los lugares donde están los prostíbulos, donde está la venta de droga, y ahí levantamos una oración. Claro. Abrazamos, nos damos las manos alrededor de ese lugar y oramos. Bien. Oramos. Diferentes iglesias, diferentes organizaciones, hasta los vecinos del barrio que no van a la iglesia se suman a esa oración y pedimos, por supuesto, previo a esto se pide al Estado de que cierre los prostíbulos. Claro. Hay una nota. Hay una nota, solicitada, digamos. Hay una solicitada, la presentamos siempre al jefe de gobierno, a la comisaría de la zona. Se hace un trabajo en el lugar para visibilizar. Nosotros, gracias a Dios, con estos abrazos se cerró un prostíbulo de menores. De menores. Menores de edad. Menores de edad. Fue tan contundente. Bueno, tuvimos como amenazas, hubo gente, motos que pasaban en forma intimidatoria, pero realmente, bueno, ahí la policía nos acompañó, bien. Pero el vecino que vive ahí sabe qué pasa en su barrio. El movimiento. La policía, a veces uno lo tiene que llevar directo, ¿no? A la policía, hacerlo visible. ¿Y qué vínculo tiene el abrazo? ¿Por qué lo estoy explicando y queremos que hablemos un poco de esto? Porque quizás sean ideas o surjan otras ideas en tu ciudad, que vos nos estás acompañando, que se pueda empezar a hacer cosas prácticas y no es salir a romper a nadie ni pegarle a nadie, al contrario. Es decir, Dios te ama, Dios te quiere abrazar y queremos ayudarte en esta situación. ¿No es cierto? Entonces, quizás un abrazo que más que simbólico es toda una actitud profética, ¿no es cierto? Que decimos, ¿no? De proclamación. Proclamación. Entonces, queremos en paz, ¿no es cierto? Traer el cambio. Sí. Bueno, a partir de eso, nosotros comenzamos un trabajo de visibilizar la trata, ¿no? Claro. También ahí trabajamos realmente con el gobierno de la ciudad, que hemos trabajado muy bien con la Oficina de Asistencia a la Víctima. Es más, en pocos días, el 27 de julio del 2023, tenemos una conferencia pública donde nosotros también como ONG A21 se va a lanzar una campaña que tiene que ver con visibilizar la trata en nuestro país y realmente hemos tenido mucho apoyo en esto. Por otro lado, nuestra ONG Mujeres por la Nación, que una de las patas es la formación, esto lo que decía en el otro bloque, ¿no? En el 2001 nace primero con la asistencia a la familia, pero luego vimos la necesidad de hacer un espacio de formación. Un espacio de formación al voluntariado de la iglesia. Claro. Al gran voluntariado que la iglesia tiene, que trabaja en tantas áreas. Dijimos, pongámosle a este voluntariado las herramientas necesarias para que su trabajo sea visible y se pueda contabilizar. De ahí también, de todo esto, tenemos escuela de psicología social, etcétera, varias cosas. Graciela, y hablando de estos recursos y este libro que tenemos aquí en mesa, ¿querés mostrarlo? Sí, lo muestro allí. Ahí está, sí. Secretos bien guardados. Lo escribiste vos, Graciela. Sí, lo escribí yo. ¿Cómo surge? Acá también se habla de trata. Bien. Se habla de masculinidad, cómo ayudar a un hombre, cómo ayudar a la mujer, cómo ayudar a una familia que atraviesa el abuso sexual infantil.
cómo ayudar a la mujer que abortó. O sea, hay un montón de temas que tienen que ver con la problemática social que nos atraviesa, que es transversal y que también afecta a la iglesia. O sea, Y lo bueno, Graciela, que estás contando es que hay restauración, sí. que hay salida a todo esto. Algunos han encontrado la salida, como contaste en el bloque anterior, en la cárcel, ¿no? Y ahí se dan cuenta, che, la verdad que acá realmente no siento ningún deseo, como decía Sí. este muchacho. Que hay un tiempo ahí, que tiene que haber un cambio, una reflexión, pero no queremos llegar a esos extremos, al contrario. Que cada hogar sea realmente de luz, de esperanza, cada hogar con vida total, como se llama el Sí, programa, con vida total. ¿no? Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Totalmente. Y a veces el enemigo te viene a robar esa abundancia, te la viene a dañar. Y nosotros queremos al contrario, en el nombre de Jesús, levantarnos y dar una palabra en este sentido. ¿Dónde podemos encontrar ayuda, Graciela? Bueno, yo he visto miles de personas ser sanadas, Sí. y quiero dar un mensaje de esperanza. Dale. Las personas vienen, es como una copa de cristal, ¿no? Que se rompió y parecería que nada va a volver a ser igual. Cuando la palabra habla de restauración, no habla de pegar las piezas. Eso hace, por ejemplo, un tratamiento psicológico que a veces es necesario, te ayuda a conectar las piezas. Pero solo Dios puede hacer una sanidad completa y total para que esa persona vuelva a ser ser original, como fue creada, en Dios. Entonces, la sanidad es un proceso que lleva tiempo, cuesta y duele. Cuesta y duele, no es mágica. Hay un trabajo de Dios en la vida de la persona, ¿no? Y hay un acompañamiento que a veces es desde lo pastoral. Bueno, de lo pastoral siempre va de la mano de la restauración. A veces hay un acompañamiento en lo psicológico o con un psiquiatra, una psiquiatra, porque hay cosas que hay que trabajar, ¿no? La mente, la psiquis se enferma y no está mal, o sea, es como un órgano que se dañó y tiene que ser tratado para ir construyendo esa sanidad y esa liberación total hasta que la persona vuelve a ser lo que tenía que ser. La persona en las manos de Dios, hay una restauración total. Hay una restauración. Y esas hermosas palabras, porque eso se llama regeneración, nuevo género, ¿no? Aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y Dios puede hacer. Y que después, si las hablamos, las contamos, no son realmente dolorosas o cosas que uno se avergüenza, al contrario, están para que uno levante al otro también, que lo pudo conmigo, lo puede con vos, ¿no es cierto? Resignificando cada historia. Tal cual. Resignificando cada historia. Y a veces no tiene que ver con lo que viviste, sino cómo te afectó con lo que viviste. A veces solo una caricia inapropiada pudo haber hecho un daño profundo. En otro caso fue una violación, algo grave, tremendo. Pero el efecto que produce sobre la vida de la persona es lo que... No hay daño chico o grande. El daño es daño. Por eso se necesita de la intervención de Dios para esa restauración total. Me quiero parar ahora en el lugar de la mafia. Con vos, no solo, parémonos juntos. Sí. ¿Cómo puede una persona que estuvo haciendo trata, que estuvo consciente, acá es persona, estamos hablando de varón, mujer, porque muchas veces las mujeres son el señuelo, son las que manejan incluso ese negocio, ¿no es cierto? Acá no estamos hablando de género, al contrario, estamos hablando de persona. Sí. ¿Puede salir una persona y decir, mira, yo hice esto, me equivoqué? ¿Puede haber una restauración para esa persona también? Bueno, yo trabajo con un programa, aparte de todo esto, con liberados. Trabajamos en las cárceles, tanto de mujeres como de varones. Es más, estamos abriendo casas para los que van saliendo para hacer una reinserción con historias como esta o peores. Claro.
Entonces, si yo no creyera que Dios puede hacer una obra completa en la vida de la persona, no trabajaría esto. Claro. Entonces, tiene que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo de palabra. El arrepentimiento inclusive tiene una base hasta psicológica, psiquiátrica, donde es un cambio de mente, es un cambio de vida. Tiene que ver con, estoy acá, pero voy para el otro lado totalmente. Tal cual. Si nosotros no... Mira, Jesús le dio la oportunidad al que estaba en la cruz, con él, o sea... Condenado a muerte. Condenado a muerte, el ladrón condenado a muerte, y que seguramente había mucho más que ser un ladrón. Entonces, si Jesús pudo darle la oportunidad a esta persona, porque esa persona reconoció que necesitaba de Dios, ¿quién somos nosotros para cerrarle la puerta a alguien? Por supuesto, hay cosas que se pagan en la cárcel y la justicia determina eso, no nosotros. Claro. La justicia determina eso. Y bueno, nosotros acompañamos el proceso. Graciela, muy rica la información, pero también la conversación y el corazón que tenés. Qué linda la obra que están haciendo, y esperamos que muchos se inspiren en estas tareas, que también pueden hacerlo en sus ciudades, en sus barrios. Vamos a seguir reflexionando y orando en función a esto. Y me quedo ahí, Graciela, con esas palabras de Jesús, y te las comparto a vos. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús a este ladrón, ahí colgado a muerte también junto con Jesús. Hay esperanza. ¿Por qué? Porque hay vida, y vida total para todos. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios te bendiga.